Buenos días. Buenos días. Sonorito. Buenos días. Ahora sí. Buenos días a todos. Feliz día a todos los papás que no saludé, que la mayoría. Bien, vamos a empezar esta reunión, ¿sí? Vamos a empezar orando y agradeciendo al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día, por esta nueva semana que empieza ahora. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos en comunión, tus hijos. Gracias porque sabemos que somos un cuerpo, somos tus hijos solamente por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Queremos que estés guiando todo este tiempo, que estés escuchando nuestras voces, que mires nuestro corazón, que podamos tener corazones verdaderamente agradecidos, que en nuestras vidas se vean esos corazones agradecidos. Queremos escuchar también tu voz y tu palabra. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. El Salmo 51 dice David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es algo realmente muy hermoso lo que dice acá. Pero quizás si entendemos qué era lo que estaba pasando en ese momento por el corazón de David y la situación que estaba viviendo en su vida, veríamos de que había realmente un corazón arrepentido, dolido por lo que había hecho, por su pecado. Pero también es importante entender esto, que él sabía quién era el único que realmente podía limpiar su corazón. Que él sabía que el único que podía lavar su corazón, limpiarlo y dejarlo, como dice ahí, como la nieve, más blanco que la nieve, era Dios. Por eso es que él fue a Dios. Él sabía que el único que podía liberarlo del peso del pecado era Dios. El único que puede librarnos del peso del pecado es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede hacernos verdaderamente libres. Podemos pasar por cosas, tomar decisiones quizá en nuestras vidas que nos hagan parecer que estamos más tranquilos, en paz, pero todo eso va a volver, porque el único lugar al que podemos ir es a la presencia de nuestro Señor, para ser verdaderamente libres. ¿Ven? Vamos a cantar esta canción. Los invito a que, si pueden, nos pongamos de pie. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Dice esta canción que Él viene con poder y algún día todos nuestros ojos, los ojos de todas las personas, todas rodillas se doblará ante el único Rey y Señor de señores. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán
¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Puede tomar asiento por un momento? La idolatría es una de las cosas con las que estamos luchando todos los días. Querer poner otras cosas, otras personas, otros deseos personales antes que Dios. Pero siempre cuando empieza a pasar el tiempo, a la larga nos damos cuenta de que realmente no hay nada como el Señor. Nada se le puede comparar. No hay nada que pueda ocupar el lugar de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre. Vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, la situación, sea cual sea que estemos pasando, el contexto, nuestro Dios sigue siendo Dios y no hay nada que se le compare. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción.
cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Decía el Señor a través del profeta Jeremías: ¿cómo puede ser que teniendo ustedes, Israel, la fuente de agua, caben para ustedes mismos cisternas y encima rotas, que van perdiendo el agua? ¿Cómo puede ser que cambien al único Dios por las cosas de este mundo, por sus deseos personales? Que ese sea nuestro pensamiento ahora, que no hay nadie como el Señor. Nadie es como Él. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean a Él. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y
vendrán a él, montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das, que nos prometes, que nos vas a dar, que prometes estar siempre con nosotros. Tenemos esta esperanza y esta confianza en que un día vamos a estar eternamente y para siempre en tu presencia, en un lugar donde ya no va a haber llanto ni temor, no va a haber más vergüenza. Y lo bueno que tenemos es que todas estas cosas nos lo dice un Dios fiel, un Dios en el cual podemos confiar. Tu fidelidad es grande, Señor. Gracias por tu fidelidad. En tu nombre oramos. Amén. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón y porque sabemos y estamos confiados que estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos, vas a estar con nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, por adoptarnos, por traernos hasta tu pueblo.
Sos un Dios bueno, misericordioso. Gracias, Señor. Y queremos estar atentos como buenos hijos a la voz de ese Padre, a la voz del pastor que reconocemos como ovejas y queremos ir hacia vos, Señor. Gracias. Habla ahora a nuestro corazón a través de tu Espíritu, de tu palabra. Queremos ser fieles como vos lo has sido, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué bueno es poder alabar al Señor, qué bueno es poder enfocar nuestro corazón en el lugar correcto, ¿no? De volver a recordar quién es Él para nosotros y no perder de vista todo lo que Él ha hecho y su fidelidad para nosotros, para con nosotros, que es, a pesar de nuestros errores, Él sigue siendo fiel, ¿no? Vamos a continuar con los temas que veníamos tratando en estos domingos, ya hace un tiempo largo, hablando acerca del plan de salvación de Dios, que como dijimos y veníamos repitiendo, abarca toda la Biblia, ¿sí? Así que en eso estamos. Venimos de un tiempo de conquista, ¿sí? Del libro de Josué, del libro de Jueces, donde también ahí ya empezaban con ciertos altibajos, pero Dios siempre en su fidelidad mandaba un libertador para librar al pueblo, eso en el libro de Jueces, y hablamos acerca de conquistar diferentes terrenos en la vida, diferentes áreas de nuestra vida, y así poder tomar control de todo lo que Dios nos ha dado para conquistar. Nos dio Él todos los recursos para que seamos más que vencedores en esta vida. Y Carlos nos hablaba en el último domingo acerca de que el Señor pueda conquistar nuestro corazón también, ¿no? Que Él llene nuestra vida con todo, pueda tomar posesión de nuestro corazón, y obviamente acerca de todo lo que, obviamente con todo lo que Él ha hecho, es indiscutible que como que no queda otra, ¿no? No queda otra que rendirnos delante del Señor y que realmente Él se adueñe de nuestro corazón y nosotros del corazón de Él. Entonces, en esta mañana vamos a hacer una especie de transición, porque después del libro de Jueces viene el libro de Ruth, y después del libro de Ruth viene una serie de libros que nos hablan de otro tiempo en la vida y la historia de Israel. El tiempo de la monarquía, ya no de los jueces, donde Dios enviaba libertadores. Vamos a entrar en un tiempo de los reinados del pueblo de Israel. No vamos a entrar en detalle a eso porque va a tocar para más adelante, pero sí en esta mañana me gustaría poder tocar el libro de Ruth. A veces como que por ahí quedó medio ahí marginado, pero creo que es un punto de inflexión entre lo que veníamos viendo antes y lo que vamos a ver ahora a continuación. Después del tiempo de conquista de diferentes áreas, vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el reino. Obviamente el reino va hablando acerca de los reyes que estuvieron en Israel y toda la historia, sobre todo poniendo el foco en la persona de David, ¿sí? De David como uno de los principales reyes del pueblo de Israel, pero a la vez también como línea del Señor Jesucristo y clave en la historia de la salvación de Dios, del plan de salvación de Dios. Pero antes de llegar ahí, yo le puse como título al mensaje de esta mañana, salvación real. Salvación real. Por ahí ya van a entender que es una salvación, tiene que ver con real, que sea realidad en nosotros, pero también real en el sentido del reino, justamente, de lo que vamos a ver en la historia de Ruth, que me gustó poder repasarla. Es un libro que es cortito, tiene 4 capítulos nada más. Aquel que no la leyó,
le recomiendo leer. Es una historia casi hasta romántica, medio poética. Incluso en la Biblia hebrea está ubicada más adelante, después de Proverbios, ¿sí? Porque está en lo que sería como la sección, vamos a llamarle, más poética de lo que sería la Biblia. Pero en nuestra Biblia lo tenemos ubicado después del libro de Jueces, por una cuestión de que cronológicamente está en ese tiempo también. De hecho, empieza el libro diciendo, en el versículo 1.1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, ya automáticamente está puesto en este lugar por una cuestión más cronológica que de los temas o del tono que tiene. Pero en medio de los jueces, donde hay caos, donde hay guerra, donde hay problemas, donde hay opresión, aparece el libro de Ruth como una especie de respiro, ¿no? de paz, algo alegre, algo lindo para ver. Y la historia de Ruth justamente nos habla de una joven de Moab, casada con un israelita, con Malón, uno de los dos hijos de Noemí y de Elimelec. Noemí era de Belén de Judá, pero por el hambre que hubo en aquel tiempo en la tierra, se fueron con toda su familia, con su esposo y con sus dos hijos, se fueron a habitar a tierra de Moab, a la tierra de los moabitas. Ahí en esa tierra murieron los tres, o sea, murió Elimelec, el esposo de Noemí, y murieron sus dos hijos. Sus dos hijos se habían casado con dos mujeres ahí moabitas, una era Ruth y la otra Orfa. ¿Sí? Eso es lo que nos cuenta la historia. Después de que ellos murieron, Noemí decide volver otra vez, porque había escuchado que Jehová había visitado la tierra, y decide volver. Y en ese regreso a la tierra de Belén, de Judá, sus dos nueras empiezan a volver con ella, o quieren intentar volver con ella, y solamente Ruth finalmente es la que termina volviendo con ella. Orfa se quedó después y se volvió a su tierra. Ahí en Belén, Ruth trabajó para mantenerse ella y para mantener también a Noemí, para trabajar para ellas, para su sustento. Y ahí con su encanto, con su personalidad, con la personalidad de Ruth, atrajo a un pariente del marido de Noemí, de Elimelec, llamado Boz, quien por sus leyes y por las costumbres de aquella época compró el campo de Noemí y se casó con Ruth para redimirlas, o sea, para darle después herencia y continuidad a sus generaciones. De esa relación nació Obed, de la relación de Ruth con Boz nació Obed, y Obed fue abuelo de David. Podríamos decir entonces que Ruth, bisabuela de David. De esa manera Ruth, una extranjera, alguien que no era parte del pueblo de Israel, formó parte del pueblo de Israel, y no solamente que formó parte del pueblo de Israel, formó parte de una de las tribus de la tribu de Judá, y no solamente de la tribu de Judá donde nació David, como decíamos recién, salió David, sino que sobre todas las cosas nació el Señor Jesucristo. De toda esa línea nació el Señor Jesús. Y me pareció sorprendente esto, porque uno empieza a tener la revelación de que las puertas de la salvación estaban abiertas a los gentiles en el Nuevo Testamento. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino que una vez que Jesús ascendió. Recién ahí se abrió la puerta a la predicación del Evangelio a los gentiles. Y encontrar esta nota de color donde alguien que no era parte del pueblo, formó parte del pueblo, nos habla justamente de esto, de la gracia del Señor, y nos deja ver una pequeña luz del plan de salvación eterno de Dios, ¿no? Y me gustaría que veamos de una manera sencilla hoy, porque obviamente el tiempo un poco avanzó, pero sí me gustaría dejar 3 aspectos de la vida de Ruth con los que podríamos identificarnos. Y si hay alguno acá que no conoce al Señor, como le pasó a Ruth, que era una extranjera, que alguien que simplemente había escuchado seguramente alguna historia y alguna cosa de Dios, que hoy pueda hacerlo parte, hacerlo propio, ¿no? Y no solamente eso, sino también llevarnos una gran bendición en nuestro corazón, una gran carga en el corazón de saber que Dios tiene propósitos que a veces hasta nos sorprenden y que están fuera de nuestro entendimiento, fuera muchas veces de nuestro alcance, pero aún así Dios es así. Y por eso hablamos de una salvación real que se haga realidad en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros en esta mañana, y una salvación real en el sentido de la realeza a la que Dios también quiere, en el lugar de privilegio que Dios quiere ponernos a cada uno de nosotros.
Vamos a ver entonces de una manera sencilla tres aspectos. No vamos a leer todo el libro por el tiempo, obviamente, pero invito a todos aquellos que quieran leerlo a leerlo. Es cortito y es una historia que engancha, que atrapa, ¿no? Que es fácil de seguir en la lectura. Lo primero entonces, el primer aspecto de la vida de Ruth que quiero destacar es la resolución de Ruth. La resolución de Ruth. Dijimos que era una moabita de otra tierra, no tenía ningún compromiso después de que falleció su marido, cuando estaban allá en la tierra de Moab, no tenía ningún compromiso de seguir a Noemí. No tenía ningún compromiso. Sin embargo, encontramos este versículo que repetimos seguramente tantas veces y lo habremos dicho, o habremos escuchado en tantas también casamientos y esas cosas. Ruth capítulo 1, versículo 16 al 18 dice, en este emprendimiento de regresar, donde Ruth finalmente está completamente decidida a regresar con Noemí, dijimos que Orfa se había quedado y decidió volver. Acá en este versículo 16 entonces dice, Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Hasta ahí nomás. Bueno, 18 también. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Acá está, ¿no? Ruth estaba resuelta, dice acá, por palabras de Noemí, que la vio tan decidida y tan resuelta a seguir a Noemí a toda costa, sea como sea, ¿no? Y lo que más destaco de este versículo, y lo que tiene que ver con algo que nosotros podríamos llegar a identificarnos o deberíamos identificarnos, es identificarse o tenía resuelto el que el pueblo de Noemí sea su pueblo y que el Dios de Noemí sea el Dios también de Ruth, el de ella. Y eso es lo que más resalto de este versículo, ¿no? Y la determinación, dice, traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte la que hará separación entre nosotras dos. Algo conocía a Dios, ¿no? Seguramente por el tiempo que estaban rodeados del pueblo de Israel, algo habrán escuchado de la forma en la que conquistaron la tierra, algo habrá escuchado de este Dios, único Dios. Como cantábamos en las canciones, no hay otro Dios como este Dios, ni los dioses que seguramente los moabitas adoraban, ni los ídolos que ellos tenían, se podían comparar al Dios de Israel, al Dios del pueblo de Noemí, con el que Ruth estuvo resuelta, decidida a seguir también y a buscar. Y esta es la confesión que la llevó a Ruth a ser parte del pueblo de Dios. El hecho de no querer volver atrás, no querer volver atrás, sino seguir adelante al Dios que había conocido, del cual había escuchado, quería apropiarse del único Dios vivo y verdadero. Ruth entonces en esta resolución se encontró con Dios, se encontró con la salvación, se encontró con el perdón. Por eso pudo Ruth reconocer al Dios verdadero, ¿no? Y renunció a todo lo que estaba atrás. Renunció a su parentela, renunció a su familia, renunció a su pueblo, renunció a sus costumbres, renunció a todo con tal de seguir al Dios vivo y verdadero. Y esa es la resolución que también Dios quiere para todos nosotros. Dijimos que hablamos un montón de aspectos en los cuales deberíamos conquistar y que el Señor conquiste también nuestro corazón. Y bueno, parte de ese camino y de ese camino de salvación al cual Dios quiere que vayamos, tiene que ver también con tomar esta decisión, tomar esta determinación que tomó Ruth de dejar todo atrás, de dejar todo lo que estaba, todo lo que venía teniendo como que creía que estaba bien, lo dejó atrás y porque conoció al Dios verdadero y aceptó entonces así el reconocer a Dios y recibir su perdón, recibir de su gracia, recibir de su amor. Podríamos decir entonces que Ruth se la jugó, al dejar todo atrás, se la jugó por amor a este Dios que seguramente había conocido, como dijimos antes. También Dios quiere entonces que vos y yo tomemos la resolución que tomó Ruth de identificarnos con el pueblo de Dios. ¿Cómo nos podemos identificar con el pueblo de Dios? Tomando justamente, reconociendo que solamente a través de Dios podemos ser salvos y que Él es el único Dios, que no hay otro.
así también nosotros tenemos que reconocer y confesar que solamente a través del Señor Jesús hay salvación y hay perdón. En segundo lugar, el libro de Ruth nos deja otra enseñanza acerca de la redención de Ruth. Dijimos que Ruth tenía que ser redimida porque su marido había fallecido, no tenían hijos, por lo tanto no tenían descendencia. Prácticamente Ruth, donde estaba, no tenía nada, por eso también decidió ir y refugiarse en el Señor, en el Dios vivo y todopoderoso. Decidió refugiarse en Él. Y ahí, conociendo a Dios y en el pueblo de Israel, tenía la posibilidad de ser redimida. Y eso es lo que también nos habla la historia acá de Ruth. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 2, el 10 al 12. En un encuentro que Ruth tuvo con Boaz, ella fue a buscar las sobras que quedaban de los que iban cosechando, a buscar las sobras de lo que quedaba justamente para su sustento. Y Boaz la vio en el campo, en su campo, en su campo la vio que estaba recogiendo lo que iba quedando. Entonces dice el versículo 10, dijimos, entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezca siendo yo extranjera? Boaz le respondió, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Me encanta también este versículo, ¿no? Que me habla del corazón de Ruth, de querer justamente acercarse a Dios, y sabía que solamente su esperanza estaba en volver al pueblo de Noemí, volver al pueblo de Dios y refugiarse bajo la protección de Dios. Solamente ahí podía tener esperanza y podía tener restauración para su vida. Seguimos hablando del tema entonces de la redención de Ruth. Dice entonces, fue al campo de Boaz, un pariente suyo, de Noemí, y vamos a seguir con la lectura en el capítulo 3, del 7 al 11. Otro día ya es esto, no es el mismo día que veníamos hablando recién. El 3 del 7 al 11 dice así, cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Un rato más tarde vino ella, Ruth, calladamente, le descubrió los pies y se acostó. A la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Ella le respondió, soy Ruth, tu sierva, extiende al borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Dijo Boaz, Jehová te bendiga, hija mía, tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de algún joven, pobre o rico. Y el 11 también, entonces, ahora pues no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Como dijimos, alguien tenía que hacerse cargo para que pueda redimir a Ruth y le dé descendencia, y entre esa redención también tenía, entre otras cosas, que comprar el campo de Noemí, y de esa manera que su descendencia se siga extendiendo, en primer lugar para la bendición de Elimelec, que había perdido a sus 2 hijos, y después obviamente para los 2 hijos que habían perdido. Ya no tenía, en el caso de Noemí, no tenía posibilidad de descendencia. Entonces, por eso es que tenía que redimirla y, entre otras cosas, casarse con Ruth para justamente darle descendencia. Y acá más adelante nos sigue diciendo que en realidad había otro pariente todavía más cercano que Boaz, ¿sí? Y seguimos adelante en el tema en el punto que estamos viendo de la redención de Ruth, capítulo 4, versículo 2 al 10. Boaz va a buscar a otro pariente para ver si realmente quería redimirla a Ruth y comprar el campo de Noemí. Versículo 2 dice, entonces Boaz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentados aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela
y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Yo la redimiré, respondió el pariente. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El pariente respondió: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Desde hacía tiempo existía, hasta el 10. Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el calzado. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo: vosotros sois testigos hoy de que adquiero de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Y así, de esa manera, entonces, Booz se hizo cargo y redimió a Noemí y obviamente también a Ruth. Y después vamos a seguir ahora con la historia, pero el punto está acá, entonces, la redención de Ruth. Y nosotros también tenemos que identificarnos, o podemos identificarnos con este punto también en la vida de Ruth. Esa resolución y decisión de seguir a Dios de Ruth la llevó a refugiarse bajo las alas de Dios, como habíamos leído recién en capítulo 2, versículos 10 al 12. La llevó a refugiarse en su amor, en su cuidado, en su paz, en su descanso, y a buscar en el Señor su esperanza, la esperanza justamente de continuar con la herencia, continuar con su descendencia, continuar con su vida, ¿no? En Dios la llevó a buscar esa esperanza. Y Booz para eso tuvo que pagar un precio. Booz tuvo que pagar un precio para poder comprar la tierra de Noemí y justamente poder casarse de esa manera con Ruth. Y eso me lleva a pensar en que también Dios tuvo que pagar un precio a través de la vida de su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a todos nosotros, ¿no? De esa manera Dios también pudo comprarnos a cada uno de nosotros con la sangre preciosa de su Hijo. Así es que el Señor, que Dios, pudo también redimirnos a cada uno de nosotros. Pudo comprarnos, pudo adquirirnos para que seamos parte de su herencia y de su propiedad. Vamos a leer algunos versículos que nos recuerdan esto y que nos hace bien para aquellos que por ahí no tomaron esta decisión y esta determinación que tomó Ruth, que puedan también conocer que el Señor quiere redimirnos a todos nosotros, quiere rescatarnos, quiere tomarnos para sí, quiere sacarnos del lugar donde estábamos, de perdición, de condenación, para ponernos en un lugar de privilegio y de vida eterna. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús es que podemos ser salvos. Solamente aferrándonos a Él es que el Señor puede redimirnos y puede darnos el perdón de los pecados. Solamente en Él hay salvación. Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro 1. (17) al 21. Dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados, acá está esto, ¿no? Redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos
y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué bueno es que todos podamos apropiarnos de esto, ¿no? De que el precio que se pagó para ser rescatado fue muy alto. Fue la vida y la sangre del Señor Jesucristo, aquel, como cantamos en la canción, ¿no? Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Todo eso lo hizo por amor. No tenía la obligación de hacerlo, sin embargo lo hizo por amor a nosotros, para que pudiéramos ir a refugiarnos bajo sus alas, como lo hizo Ruth, para que solamente en Él podamos tener esa esperanza de vida eterna. Primera Pedro también 2, 9 y 10. Esta redención también, al igual que Ruth, nos da el privilegio de ser parte de su pueblo. Antes no éramos parte del pueblo, pero ahora sí. Dice entonces, 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Qué grande la redención de nuestro Dios para con nosotros. Y así como Ruth también no era parte del pueblo y después fue parte del pueblo por haberse refugiado bajo las alas del Señor, por haber dicho y haber confesado que el Dios de Noemí iba a ser también su Dios, el Dios verdadero. Así también nosotros tenemos la bendición y el privilegio de aquellos que nos aferramos a la salvación del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, también podemos ser parte de su pueblo, cuando antes no éramos parte de su pueblo. Y ahora podemos también alcanzar misericordia, ese perdón y esa gracia inmerecida a nuestro favor. Qué bueno es poder, no hay, como cantamos en las canciones, no hay un Dios más grande que nuestro Dios, no hay nadie a quien podamos ir que no sea Dios. Todo lo demás que pasa en el mundo es pasajero, es temporal, no sirve para nada y no trae felicidad. Solamente ir al Señor es lo que nos da una vida nueva, una vida completamente distinta. Entonces, la resolución de Ruth, hablábamos acerca de que el Dios de Noemí iba a ser también su Dios y se identificó con el pueblo de Israel, por eso fue parte de ese pueblo. La redención de Ruth nos habla y nos lleva a pensar también en el costo que Dios tuvo que pagar para nuestra redención, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos tener una vida completamente distinta y ya no andar en tinieblas, sino andar en una luz, en su luz, y tener la esperanza de algún día ir al cielo y encontrarnos con Él. Porque como decíamos en Hechos, no hay salvación que no sea en el Señor Jesucristo. Y quiero terminar, aquellos que tomamos la resolución al igual que Ruth y que fuimos redimidos al igual que lo fue en la vida de Ruth, en nuestro caso por un precio alto por la sangre del Señor Jesucristo. El tercer punto que quiero rescatar de la vida de Ruth es la recompensa que tuvo Ruth. La recompensa de Ruth por haber decidido dejar su pueblo, por haber decidido dejar todo atrás, por haber decidido seguir a Noemí y seguir al Dios de Noemí, por haber decidido refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. Eso la llevó a una vida llena de bendición y recompensa, que estoy seguro que Ruth ni se lo imaginó. Ruth no se lo esperaba tampoco, que su historia sea parte de la gran historia de la salvación, no solamente del pueblo de Dios, sino de toda la humanidad. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de la recompensa de Ruth. Más allá de que obviamente tuvo la bendición de casarse con vos, de seguir con la descendencia, de tener herencia también en la tierra, ahí donde fue. Más allá de todas esas recompensas que podemos también tomarlas en el sentido espiritual, quiero rescatar algo, otra cosa de esta recompensa que es mayor que todo lo que mencionamos recién. Ruth capítulo 4, versículos 11 al 13 y el versículo 17. Dice: todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Efrata, o sea en Belén. Podemos decir que es lo mismo. Y acá dice, y renombrado en Belén.
Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella, y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Versículo 17. Y le dieron nombres las vecinas al hijo que tuvieron, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Y después abajo habla de la descendencia, ¿no? Podríamos decir desde Judá hasta este momento, y se nos adelanta un poquito la historia acá y nos llega incluso hasta David. Y lo menciona David obviamente por la importancia que tuvo. Lo menciona David obviamente por la gran trascendencia que tuvo para el pueblo de Israel. Y lo que quiero destacar entonces acá es la recompensa que tuvo Ruth, que no se lo esperaba. Si le preguntáramos a Ruth en este momento en el que tuvo un hijo, si se imaginara que a través de ese hijo iba a venir, de su descendencia iba a llegar David, y que de David, de toda esa línea, iba a llegar el Salvador del mundo, y iba a venir a través de ella y de todas las generaciones que siguieran, iba a venir el Hijo de Dios a este mundo, la respuesta hubiese sido que no se lo imaginaba y que no se lo esperaba tampoco, y que tampoco era algo que ella buscó. Simplemente buscó agradar a Dios, simplemente buscó encontrarse con Dios, simplemente conoció a Dios y quiso seguir su voluntad y hacerle caso a lo que Él le decía. ¿Cuál fue la recompensa entonces? La que acabamos de mencionar recién. Que no solamente alguien extranjero, alguien que no era parte del pueblo, formó parte del pueblo de Israel, sino que, como veníamos diciendo, fue parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Algo sorprendente, algo que inesperado seguramente. ¿Y por qué menciono esto? También como desafío a nosotros, hablamos de una salvación real, ¿no? Una salvación que sea real en nuestra vida, pero también dejarnos sorprender por Dios de que Él nos salvó con un propósito. Y que si realmente nos ponemos bajo la voluntad del Señor y nos ponemos bajo su dirección, el Señor puede hacer grandes cosas. Ruth entonces nunca se imaginó todo esto, nunca pensó que iba a ser alguien tan importante y tan vital para la historia del plan de salvación de Dios, ¿no? Y Dios quiere también así obrar con cada uno de nosotros. Quiere recompensarnos no solamente con salvarnos, porque salvarnos es parte del plan de Dios, pero que persigamos su propósito y su voluntad y descubramos cosas sorprendentes para nuestra vida, es solamente para aquellos que están determinados y decididos a escuchar su voz y a estar bajo su dirección. Así como veníamos hablando de tiempos de conquista y de conquistar diferentes áreas, qué bueno es que podamos también reconocer que Dios quiere que nosotros podamos tomar posesión del propósito con el cual Dios nos creó y nos salvó. Que no es simplemente para que estemos acá y, como le pasó a Ruth, de simplemente ser parte del pueblo, sino que Ruth estuvo determinada también incluso a ser parte, a seguir con su descendencia y a tomar herencia y a tomar realmente parte del pueblo de Dios y a comprometerse con eso. Que también nosotros podamos, al igual que Ruth, seguir su ejemplo y tal vez, no sé qué querrá Dios en nuestra vida, pero tal vez haya algo también sorprendente como le pasó a Ruth. De marcar un antes y un después en la historia, de marcar algo trascendental para la historia de la humanidad. No sé qué querrá hacer Dios con nosotros, pero estoy seguro que si nos ponemos bajo su dirección, bajo su voluntad y a disposición de Él para lo que Él quiere hacer, algo de eso va a pasar. Termino con algunos versículos entonces. En 1 Corintios, capítulo 1. No sé si te sentís valorado o no. Lo que sí estoy seguro que si Dios te eligió para ser un hijo de Él, no importa el valor que para vos tengas, importa lo que Dios considere. Y así pasó con Ruth. Alguien que podríamos decir despreciable para el pueblo de Israel porque no tenían relación con los extranjeros, cambió completamente, podríamos decir, el paradigma o la idea que tenía en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque también podemos recordar este versículo que dice 1 Corintios 1, 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No importa el valor que vos creas que vos tengas, por ahí te crees menos, bueno, todos entraríamos entonces en este versículo, ¿no? Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Ruth entra en eso, ¿no? Alguien que parecía necio, alguien que parecía despreciado para los ojos de otros, terminó siendo trascendental en la historia de la salvación, del plan de salvación de Dios. Y vamos a ir a un poquito más adelante, ahí en el mismo Corintios, pasaje que repetimos mucho, porque además le gusta a Charlie. Es su versículo favorito, ahí en 1 Corintios 2:9. Esto es para aquellos que están realmente bajo la dirección de Dios, que realmente aman a Dios, que quieren solamente agradarle a Él. Pasa esto, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. El secreto está ahí, ¿no? Si realmente amamos a Dios, si realmente deseamos agradarlo solamente a Él, Dios quiere recompensarnos de esa manera. Al igual que lo hizo con Ruth, también quiere recompensarnos al mostrarnos, al revelarnos cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, ¿no? Y esas son las cosas que Dios tiene preparadas. Ya están preparadas. Simplemente es cuestión de nosotros apropiarlas, perseguirlas y amar al Señor cada día. Todos los días de nuestra vida, amarlo a Él y dejarnos sorprender por Él. Dejarnos sorprender porque Él tiene cosas realmente grandes. Que sigamos siendo parte de su plan de salvación, que sigamos siendo agradecidos con todo lo que Él nos dio y que el Señor nos use como nadie más lo puede hacer. Como lo hizo con Ruth, también Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para ser parte clave, piezas importantes en su plan eterno, que todavía no termina hasta que el Señor Jesús no nos venga a buscar. Seguimos acá trabajando para Él, sirviéndole y obrando de todo lo que Él tenga preparado para cada uno de nosotros. Que seamos una iglesia que persiga, que ame al Señor por sobre todas las cosas y que persiga todos los propósitos que Él tenga para nosotros. Amén. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos decir que somos tus hijos, no por algo bueno que hayas visto en nosotros. Tal vez en ese sentido nos sentimos identificados con Ruth, ajenos a tu pueblo, ajenos a tus promesas, ajenos a todo. Sin embargo, en Jesucristo nos has dado una esperanza. En Jesucristo nos diste al único que podía salvarnos, el único camino que nos podía llevar a ti y darnos una esperanza como ninguna otra en este mundo. Gracias porque has cambiado nuestra realidad. Nos has sacado de donde estábamos y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Gracias porque nos sacaste de las tinieblas y nos pusiste en el camino de la luz. Gracias porque todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Cristo, al derramar su preciosa sangre, cubrió cada uno de nuestros pecados. Y gracias porque hoy podemos refugiarnos bajo tus alas. Hoy podemos venir a refugiarnos bajo el Dios único, vivo y verdadero. Gracias porque no hay en ningún otro salvación y no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea el Señor Jesucristo. Que también en esta mañana todos podamos tomar la resolución de buscarte a ti. Podamos tomar la decisión de acercarnos a ti. Que tú estás con los brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos, para amarnos. No hay pecado, Padre, que tú no puedas perdonar y te agradecemos por eso. También, Padre, queremos apropiarnos de tu redención, del precio que pagaste para nuestra libertad, para que seamos libres, para que ya no seamos más esclavos del pecado ni de la muerte y que hoy tengamos una vida eterna con la mirada puesta en los cielos, donde también esperamos al Señor Jesucristo. Queremos vivir, Padre, siendo recompensados por ti, no con las cosas terrenales, sino con las cosas eternas y espirituales, de todo lo que tenga que ver con tu reino.
Queremos que se haga realidad en cada uno de nuestros corazones. Queremos perseguir tus propósitos, queremos perseguir tus planes, porque solo así, Señor, vamos a dejarnos sorprender por ti y descubrir esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que tú has preparado para aquellos que te amamos, Señor. Que realmente cada día podamos amarte más, que cada día podamos reconocerte más en nuestra vida. Y que la salvación que tú nos has dado sea real en todos los sentidos de la palabra. Te lo pedimos, Padre, te agradecemos por este tiempo que nos das para estar acá en tu casa y escuchar tu voz, alabarte, bendecir tu nombre. Guíanos al regreso a nuestros hogares. En este día especial bendice a los padres de esta congregación, que tú le des sabiduría, le des fortaleza, le des conocimiento para que sepan conducir cada uno de sus hogares, de sus hijos. Y gracias por cada uno de ellos, Señor. Y sobre todo gracias a ti, que como buen Padre nos amas. Nos amaste, nos amas y nos seguirás amando por toda la eternidad. Gracias porque podemos ir a ti siempre, siempre. Y estar bajo tus alas y recibir de tu abrazo siempre. Gracias, te damos por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.